Desde que llegaste a este mundo, te enseñaron a buscar, te enseñaron a mirar afuera, a perseguir metas, a alcanzar sueños, a correr tras cosas como si estuvieran separadas de ti. Te dijeron que todo lo bueno estaba lejos, en el futuro, en el esfuerzo, en la conquista. Nadie te dijo que todo ya estaba dentro. Nadie te dijo que tú eras la fuente. Porque el sistema no funciona si tú descubres eso. El mundo necesita que sigas buscando, que sigas sintiéndote incompleto, que sigas creyendo que algo falta. Y esa, hermano mío, es la trampa. La mente fue entrenada para desear desde la ausencia, para soñar desde la escasez, para imaginar desde la distancia. Cuando logres esto, serás feliz, te dijeron. Y tú lo creíste. Corriste tras el amor, el dinero, la salud, la validación. Y cada vez que alcanzabas algo, ya había otra cosa más que buscar. Otro premio, otra meta, otro deseo. El juego nunca termina, hasta que despiertas. La trampa de la mente es la idea de que el poder está en el movimiento, en el hacer, en el esfuerzo constante. Pero la verdad, esa que el mundo no quiere que sepas, es que el verdadero poder está en el ser, no en el buscar, en el asumir, no en el perseguir, en el estado, no en el deseo. Porque solo puedes experimentar aquello que ya has aceptado como verdadero dentro de ti. Y si vives buscando, nunca estás asumiendo. Solo estás reforzando que no lo tienes. Observa a quienes más buscan. Siempre parecen más lejos de lo que anhelan. Porque su energía no crea cercanía, crea más distancia. Porque lo que tú afirmas como búsqueda, lo defines como algo que aún no eres. Y el universo, que solo refleja tu estado, responde con más lejanía, más espera, más vacío. La mente condicionada, no soporta el silencio. Quiere acción, quiere saber, quiere controlar. Pero la conciencia, el verdadero yo, sabe que todo lo que necesitas ya fue creado. Que no tienes que traerlo, solo tienes que dejar de interrumpirlo. Porque la búsqueda constante es como un dedo que revuelve el agua una y otra vez, sin dejar que se aclare. Tú no viniste a este mundo a buscar cosas. Viniste a recordarte como el Creador. Y el Creador no busca. El Creador declara. El Creador siente. El Creador asume que ya es. Esa es la diferencia entre el hombre dormido y el hombre despierto. Uno ruega, el otro recuerda. Uno persigue, el otro descansa en la certeza. Así que hoy, te invito a observarte con sinceridad. ¿Desde dónde estás deseando? ¿Desde el vacío o desde la plenitud? ¿Desde el hábito de buscar o desde la decisión de ser? Porque si te encuentras en un constante quiero, espero, trabajo para lograr, entonces aún estás en la trampa. Aún crees que tu deseo está lejos. Y mientras lo creas así, así será. Pero si te atreves a soltar la búsqueda, no el deseo, sino la necesidad ansiosa de obtener, y entras en el estado del que ya posee, todo cambiará. No porque el mundo se doblegue a ti, sino porque tú ya no estás doblado ante el mundo. Ya no pides, ya no persigues, solo asumes. Y desde esa calma, todo fluye hacia ti. El primer paso es reconocer que fuiste condicionado a buscar, que toda tu vida fue una carrera basada en la ilusión de que algo te falta. Y el segundo paso es detenerte, volver adentro, preguntarte, ¿qué pasaría si ya lo tengo? ¿Cómo me sentiría si ya soy eso que busco? Y desde ahí, comenzar a vivir, porque la gran trampa de la mente es hacerte correr en círculos. Pero la gran verdad del espíritu es que todo ya está dentro de ti, esperando ser asumido. No tienes que buscar más, solo tienes que recordar. Toda búsqueda nace de un solo punto, la creencia de que algo te falta. Y ese sentimiento, esa sensación de vacío, es el origen de casi todos los movimientos del mundo. El hombre desea porque se siente incompleto. Y cuanto más fuerte es el deseo, más profunda suele ser la herida que lo sostiene. Pero aquí está el gran secreto. El deseo no te lleva al cumplimiento, te ata a la ausencia. Porque mientras deseas, estás declarando, una y otra vez, que no tienes, que no eres, que no está. El deseo, cuando nace desde la conciencia dormida, es un recordatorio perpetuo de tu separación con lo que anhelas. Y mientras tú sigas sintiendo que lo deseas, el universo lo seguirá manteniendo lejos, porque tú estás vibrando en el reconocimiento de que aún no es parte de tu realidad. ¿Ves la trampa? Lo que crees que te acerca, en realidad te aleja. Lo que crees que te impulsa, en realidad te retiene. La mente te dice, desea fuerte, enfócate, busca, lucha. Pero el espíritu susurra otra cosa, suelta, entra, asume. Porque el deseo que nace de la falta solo puede crear más falta.
Y es por eso que tantos se frustran en este camino, porque creen que al desear con intensidad están manifestando, pero no se dan cuenta de que están alimentando un estado de carencia que el mundo se limita a reflejar. No es el deseo el que crea, es el estado. Y cuando tú estás habitando un estado de plenitud, de certeza, de suficiencia, ya no deseas, reconoces. Ya no pides, agradeces. Ya no corres, recibes. Porque el que ya es, no necesita buscar nada. Lo que desea viene a él porque él ya se ha convertido en eso. Observa por un momento. ¿Qué sientes cuando piensas en lo que más quieres? ¿Un ardor esperanzado o una calma absoluta? ¿Una presión interna o una gratitud silenciosa? Esa emoción es tu verdadero estado. Y si lo que sientes es necesidad, urgencia o vacío, entonces no estás manifestando. Estás deseando desde la carencia. Y ese estado, por más noble que sea el deseo, solo puede traerte más de lo mismo. El cambio ocurre cuando dejas de pedir y comienzas a encarnar. Cuando el deseo deja de ser una meta externa y se transforma en un reflejo natural de lo que tú ya eres. No porque lo hayas alcanzado, sino porque decidiste serlo ahora. Sin condiciones, sin pruebas, sin garantías, solo fe. ¿Y cómo se logra esto? No luchando contra el deseo, sino trascendiéndolo, viéndolo por lo que es, una señal de que aún no estás reconociendo tu poder, una invitación a soltar la idea de que te falta algo y a asumir que ya lo tienes todo. Porque cuando tú cambias el estado desde el cual deseas, lo que anhelas deja de ser una búsqueda y se convierte en un reflejo. Deja de hablar de lo que quieres. Empieza a hablar como quien ya lo tiene. Deja de mirar el mundo esperando señales. Sé tú la señal, porque el deseo que se sostiene en el vacío solo puede traer más vacío. Pero el deseo que nace desde la plenitud se convierte en manifestación inevitable. Esto es la ley al revés. No se manifiesta deseando. Se manifiesta soltando el deseo, asumiendo que ya fue, viviendo como si ya se cumplió. Y cuando ese estado se vuelve real para ti, el universo no tiene otra opción. Responde. No por obligación, sino por ley. Todo el mundo te dice que busques, que persistas, que luches por lo que quieres. Pero nadie te dice que lo que realmente transforma tu vida no es lo que haces afuera, sino lo que asumes como cierto dentro de ti. Nadie te enseña que el punto de inflexión no es el esfuerzo, sino la inversión. Inversión del movimiento, inversión de la mirada, inversión de la identidad. Porque el verdadero secreto no está en encontrar, está en asumir que ya eres. Aquí comienza la ley al revés. El momento exacto en el que dejas de funcionar como el mundo te enseñó. Ya no actúas como quien persigue, actúas como quien recuerda. Ya no sientes que estás en el camino hacia. Ahora simplemente estás ahí. Has llegado en conciencia. Y desde ese estado, todo se reorganiza a tu favor. No porque lo estés forzando, sino porque el mundo no puede hacer otra cosa que reflejar lo que tú ya eres. Esta inversión no se logra con palabras, se logra con decisión. Es un giro sutil, pero absoluto. Dejas de preguntarte ¿cómo lo consigo? Y comienzas a declarar, esto es lo que soy. No dices, voy a manifestarlo, dices, ya lo manifesté. No dices, cuando llegue, dices como ya está. Porque tú sabes que el tiempo es solo una ilusión del ego, y que lo real ocurre en el eterno ahora. La clave es que asumas el estado del deseo cumplido sin condiciones. No porque el mundo te lo haya confirmado, sino porque tu conciencia ya lo ha aceptado. No necesitas verlo con los ojos físicos. Basta con que lo sientas como tu verdad, porque lo que asumes como real, termina siéndolo. No por arte de magia, sino por ley de conciencia. Tú no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y el ser se instala con convicción, con práctica, con persistencia interior. No se trata de convencerte. Se trata de vivirlo, de pensar, actuar, caminar, respirar como el ser que ya ha recibido. Esa es la inversión. Ya no juegas el papel del que espera. Juegas el papel del que recuerda su poder. Haz esto. Al despertar, antes de tocar el suelo con los pies, respira y repite en silencio. Ya soy. No importa qué imagen concreta estés manifestando. El contenido no importa si la identidad no ha cambiado. Porque si aún te sientes el que busca, seguirás viendo distancia. Pero si te conviertes en el que ya es, verás que todo comienza a llegar. Sin lucha, sin esfuerzo, sin demora. La conciencia no se impresiona por tus intentos. Responde únicamente a tu estado. Y ese estado puede cambiar en un solo instante, si tú decides asumir el final. La inversión no requiere años de trabajo ni acumulación de méritos. Solo necesita una cosa,
que dejes de buscar, que dejes de mirar afuera, que dejes de mendigar realidades y comiences a reinar desde adentro. Porque cuando tú asumes que ya eres, el mundo se mueve como si estuviera obedeciendo una orden secreta. Y lo está, porque tu ser, en su convicción silenciosa, emite una frecuencia que no puede ser ignorada. La materia se dobla, las circunstancias se ajustan, las personas aparecen, las casualidades se encadenan, todo se acomoda, porque tú ya no estás preguntando, estás declarando. Esta es la ley al revés. Deja de buscar, asume que ya eres. Y verás como todo lo que antes parecía lejano comienza a aparecer. No porque lo perseguiste, sino porque te convertiste en eso. Y esa, hermano mío, es la clave que invierte el juego. Parece contradictorio, pero es la verdad más poderosa que puedes encarnar. En el momento en que dejas de querer algo, te conviertes en eso. Mientras lo quieras, lo estás alejando. Mientras lo persigas, lo estás posponiendo. Porque el querer lleva implícito que aún no lo tienes, que aún no eres, que aún falta. Pero cuando el deseo cesa, no porque se haya reprimido, sino porque ya no lo necesitas, es entonces cuando la manifestación ocurre. El mundo no está diseñado para enseñarte esto. Te ha enseñado que querer más es igual a progresar, que desear con fuerza es noble, que perseguir sueños es lo que hace el hombre exitoso. Pero esa es la lógica del mundo dormido. La conciencia despierta sabe que el deseo perpetuo solo refleja un estado de vacío. El yo consciente, en cambio, reconoce, ya lo soy, por eso no lo necesito. Y desde ahí, todo viene. Cuando tú dejas de querer, no estás renunciando al deseo, estás renunciando a la distancia, estás soltando la afirmación constante de carencia. Y entonces, sin fricción, sin ansiedad, sin presión, entras en el estado del cumplimiento. Ese estado no se alcanza con lucha, se alcanza con entrega. Y es ahí cuando el universo responde con fluidez, porque tú ya no estás en el rol de quien espera, sino en el de quien ya se ha convertido. Haz memoria. ¿Cuántas veces aquello que tanto deseabas apareció justo cuando ya habías dejado de buscarlo? Cuando soltaste, cuando te distrajiste, cuando te rendiste no con tristeza, sino con aceptación. Fue en ese momento que el deseo, despojado de necesidad, encontró espacio para materializarse, porque ya no estabas bloqueando el flujo con tu urgencia. El canal estaba libre. El secreto está en esto: lo que tú no necesitas, te encuentra, porque estás vibrando en suficiencia, porque ya no estás diciéndole al universo, no tengo. Estás emitiendo la señal de, ya soy. Y esa señal es irresistible para la realidad, porque el mundo físico se dobla ante el que no depende del para ser completo. Esto no significa resignarte. Significa reconocer que tu valor, tu plenitud, tu verdad, no dependen de lo que deseas, que tú ya estás completo antes del resultado, que el deseo puede existir, sí, pero sin necesidad, deseo sin carencia, imaginación sin urgencia, intención sin expectativa. Y cuando logras ese equilibrio, esa paz que no depende de la forma llega. Dejar de querer no es pasividad, es alineación, no es apatía, es maestría. Porque quien ha dejado de querer lo que desea, lo ha encarnado, lo ha hecho parte de sí. Y como es adentro, es afuera. Haz esto. Cada vez que notes en ti una urgencia, una ansiedad, una obsesión por manifestar, no la juzgues. Solo mírala y luego respira hondo y repite, no necesito esto para ser. Ya soy. Y observa cómo la energía cambia, cómo la tensión se disuelve, cómo el espacio interior se abre. Y desde ese espacio, lo que era imposible comienza a moverse. La paradoja se cumple. En el momento en que ya no lo deseas, estás listo para recibirlo. Porque ya no te defines por la falta, sino por la totalidad. Porque ya no estás queriendo desde vacío, sino existiendo desde la abundancia. Cuando dejas de quererlo, te conviertes en eso. Imagínate de pie frente a un espejo. Observas tu reflejo y ves tu rostro, tus gestos, tu postura. Pero ahora intenta algo. Sonríe solo si el espejo sonríe primero. Frunce el ceño solo si tu reflejo lo hace antes. Espera a que el reflejo cambie por sí solo. Lo sabes, no funcionará. El espejo no actúa primero. Solo responde. Y así es exactamente como funciona la realidad. No crea, refleja, no responde a lo que deseas. Refleja lo que tú ya estás haciendo. La gran confusión del buscador es pensar que si desea con suficiente fuerza, el mundo se alineará. Pero el deseo, por sí solo, no tiene poder creativo.
Es solo un movimiento mental. El verdadero creador no desea. Asume, porque lo que ves en el espejo de tu mundo externo no es un reflejo de tus pensamientos sueltos, ni de tus palabras, ni de tus esfuerzos. Es un reflejo exacto de tu estado interior sostenido. ¿Y qué es un estado? Es tu combinación dominante de creencias, emociones, suposiciones, tono interno y actitud. Es lo que realmente crees ser. Puedes decir que eres abundante, pero si dentro de ti vibras en escasez, eso es lo que el espejo mostrará. Puedes afirmar que eres amado, pero si tu estado profundo es de rechazo o duda, eso es lo que vivirás. Porque el universo no oye tus palabras, oye tu vibración, oye tu ser. Cuando entiendes esto, dejas de pedir, dejas de forzar, y comienzas a afinar tu estado. Empiezas a trabajar en tu identidad, en tu sentir, en tu convicción. Y eso lo cambia todo. Porque el mundo no puede resistirse a reflejar lo que ya es verdad dentro de ti. No porque lo estés empujando, sino porque ya no hay contradicción entre lo que eres y lo que ves. Mira tu vida actual, sin juicio, solo como quien observa un espejo. ¿Qué está reflejando? ¿Qué estados dominan tu conciencia? ¿Desde dónde te relacionas con el dinero, con el amor, con el éxito, con tu propósito? Porque lo que ves no es castigo ni premio. Es solo un eco, un reflejo, un efecto. Y aquí está el poder. Si cambias tu estado, cambias el reflejo. No necesitas modificar el mundo. Solo necesitas modificar tu postura interior. Cambia el yo soy detrás del deseo. Si deseas dinero, deja de quererlo como si estuviera fuera de ti. Asume que ya lo eres en conciencia. Si anhelas amor, deja de pedirlo. Camina como quien ya es amado, ya es elegido, ya es completo. El reflejo no tendrá más opción que ajustarse. Pero si deseas sin asumir, el espejo permanece igual. Porque la realidad no responde a intensidad de deseo, sino a identidad interna. El que se sabe completo no tiene que buscar nada. Y por eso, todo lo encuentra. Porque vive en un estado de reflejo continuo de su abundancia. Haz esto. Elige un área de tu vida donde sientas carencia. Luego, sin esperar a que nada cambie afuera, asume el estado opuesto. Si antes te sentías rechazado, asume ser amado. Si te sentías pobre, asume riqueza. Pero no desde la lógica, desde el sentimiento, desde el cuerpo, desde el alma. Luego observa. No esperes, solo observa. Porque el mundo comenzará, lentamente o de golpe, a mostrarte el nuevo reflejo. Esta es la ley al revés. No luches por cambiar el espejo. Cambia tú, y el espejo se rendirá. La mayoría cree que manifestar es hacer más, pensar más, visualizar más, repetir más, como si el universo respondiera al esfuerzo acumulado. Pero la verdad es más simple, más elegante y, para muchos, más desconcertante. Las cosas se manifiestan cuando dejas de intentar que lo hagan. Porque el intento perpetuo es la afirmación constante de que aún no ha ocurrido. Y mientras estés intentando, no estás siendo. Y si no estás siendo, el mundo no puede reflejarte lo que aún no has encarnado. Manifestar no es un esfuerzo, es una alineación. Y la alineación sucede cuando tú dejas de empujar, dejas de corregir, dejas de monitorear si ya llegó. Entras en un estado interno de confianza tan profundo, tan sereno, tan natural, que todo lo que antes parecía lejano empieza a moverse hacia ti. No porque ahora hagas más, sino porque ya no estás interfiriendo. El intento es resistencia disfrazada de acción. Cada vez que dices tengo que manifestar esto, estás separándote de ello. Estás declarando que no lo tienes. Estás afirmando que eres el que aún no ha logrado. Pero cuando sueltas el intento, cuando simplemente vives como quien ya recibió, el canal se limpia, el flujo regresa. Lo que parecía imposible aparece sin esfuerzo. La mente, por costumbre, quiere hacer, quiere controlar, pero el corazón manifiesta en el descanso. El alma cree en el silencio. Por eso, muchas veces, cuando ya no puedes más, cuando decides soltar con sinceridad, cuando te rindes no desde la frustración sino desde la sabiduría, ahí sucede. No porque renunciaste al deseo, sino porque soltaste la necesidad. Y esa diferencia lo es todo. Piensa en esos momentos en que algo que buscaste por mucho tiempo apareció justo cuando dejaste de insistir. Un amor, una oportunidad, una respuesta. Lo soltaste, te relajaste y llegó. No por casualidad, sino porque al dejar de intentar, entraste, sin saberlo, en el estado correcto, el estado del que ya no necesita, porque ya es. Haz esto. Identifica aquello que más estás intentando manifestar. Luego,
Por un momento, deja de intentar. No repitas, no visualices, no pienses en el cómo. Solo siéntete completo ahora. Respira hondo y vive tu día como si ya nada faltara. Esa no es una renuncia, es una declaración. Es decir, ya no necesito probar nada, ya no necesito empujar, ya está hecho. Esto no es pasividad, es maestría, es confianza, es entender que el universo no responde al que más lo intenta, sino al que más lo encarna. Y el que encarna no intenta, solo es, y lo que es, inevitablemente, se manifiesta. Esta es la ley al revés. Cuando dejas de intentar, sucede. Hay un lugar dentro de ti donde no existen dudas, ni deseos, ni preguntas. Un lugar donde la búsqueda cesa y el ser comienza. Ese lugar es el silencio interno. No el silencio de los labios, sino el silencio de la mente. El cese del ruido, del diálogo interno, de la compulsión por entender, resolver, controlar. Y es justo ahí, en ese espacio sin palabras, donde todo lo que anhelas comienza a acercarse. Porque mientras la mente habla, no escucha. Mientras pregunta, no recibe. Mientras intenta resolver, no se deja guiar. El silencio no es vacío. El silencio es creación en su forma más pura. Es el útero invisible donde las imágenes se gestan. Es el campo fértil donde las semillas de la conciencia pueden crecer sin ser interrumpidas por la duda. ¿Quieres manifestar? Entonces aprende a callar por dentro, a detener el análisis, el juicio, la impaciencia, a soltar las preguntas ¿y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y por qué aún no llega? No porque no importen, sino porque no tienen respuesta en el plano del ruido. La respuesta solo llega cuando el mar se calma, cuando el ruido cede, cuando tú ya no intentas comprender, sino solo ser. El silencio interno no es algo que debas fabricar. Ya está ahí. Solo necesitas retirarte del ruido, sentarte, respirar, observar, y entonces descubrirás que el silencio no es un espacio muerto, sino un templo vivo, donde todo lo que buscas ya te está esperando. Muchos creen que manifestar es hacer más, pero los grandes movimientos de la vida surgen del silencio. La inspiración nace en el silencio, la claridad brota del silencio, y la manifestación fluye desde ese espacio donde tú ya no necesitas forzar nada. Solo te alineas, te armonizas, te conviertes. Haz esto. Dedica cada día unos minutos al silencio total. No visualices, no afirmes, no busques. Solo siéntate y siente tu existencia. Respira y entra en ese espacio sin nombre donde solo hay presencia. Allí, sin que hagas nada, comenzarás a vibrar en el estado del que no necesita buscar. Y como ya no estás buscando, lo que anhelabas comienza a encontrarte. En ese silencio, si sostienes la quietud suficiente, descubrirás que todo lo que deseas ya está en ti, que no hay nada que alcanzar. Solo hay que permitir. Y permitir solo ocurre en la ausencia de interferencia. Y la interferencia, siempre, es ruido. El silencio no es falta de acción. Es la acción más profunda que puedes emprender. Es el lenguaje de la conciencia. Es la voz de lo invisible. Es el estado más cercano a la verdad de lo que eres. Y cuando tú habitas ese espacio con reverencia y confianza, todo se manifiesta desde dentro hacia afuera. El mundo no entiende el silencio, pero la creación sí. Y cuando aprendes a habitarlo, la vida deja de gritarte y comienza a obedecerte. El mayor error que puedes cometer en el camino de la manifestación es creer que eres el que busca, que hay algo fuera de ti que debes encontrar, que hay un amor que debes alcanzar, una abundancia que debes ganar, una vida que debes construir paso a paso. Pero esa es la ilusión que sostiene el sufrimiento, porque tú no eres el buscador, tú eres la fuente. Y lo que llamas hallazgo no es más que un reflejo de lo que ya está contenido en ti. El buscador vive en la distancia, siempre detrás de algo, siempre posponiendo su plenitud. Pero la fuente simplemente es. No necesita buscar, no necesita llegar. Emana, irradia, atrae, y todo lo que llega a ella lo hace no por esfuerzo, sino por correspondencia. Cuando tú actúas como un buscador, el universo se convierte en algo a alcanzar. Pero cuando actúas como fuente, el universo se convierte en un espejo que no puede evitar devolverte lo que emites. Ya no estás diciendo, quiero eso. Estás diciendo, yo soy eso. Ya no te defines por lo que te falta, sino por lo que eliges ser. Imagina esto, en vez de mirar afuera preguntando, ¿cuándo llegará? Respira y afirma desde el alma, yo soy el origen de todo lo que veo. Todo nace en mí.
Todo vuelve a mí. Esa afirmación no es ego, es conciencia, es la verdad más pura, porque tu realidad no ocurre por azar, ocurre desde el estado que tú estás proyectando a cada momento, y ese estado no se cambia corriendo más rápido, se cambia recordando que tú no eres un niño perdido en busca de su hogar, tú eres el hogar, tú eres la llama, tú eres el centro desde el cual el mundo se ordena. El mundo no te dará lo que buscas, te dará lo que tú eres. Deja de actuar como un satélite girando alrededor de lo que deseas. Comienza a ser el sol, el centro, el punto de gravedad que no se mueve y que, por su sola existencia, atrae todo. Haz esto. Cada vez que sientas ansiedad por manifestar algo, detente. No sigas buscando, no sigas intentando. Cierra los ojos y entra en ti. Y desde ese centro silencioso, repite, todo lo que busco ya está en mí. No lo persigo. Lo reconozco, no lo atraigo, lo despierto, no lo espero, lo soy. Porque así funciona la ley al revés. Cuando dejas de correr, comienzas a recibir. Cuando dejas de buscar, comienzas a ver. Y cuando reconoces que eres la fuente, el hallazgo se vuelve inevitable. El mundo te enseñó a cazar, a identificar lo que deseas, a seguirlo, a perseguirlo, a ir tras ello con intensidad. Como si la vida fuera una selva y tú un depredador en busca de oportunidades. Te entrenaron para moverte, para actuar, para insistir. Pero nadie te enseñó que el verdadero poder no está en la caza, sino en la atracción, en la quietud poderosa del ser que no persigue nada, porque todo viene a él. Cuando vives en modo caza, proyectas necesidad, y la necesidad es la energía que más aleja lo que deseas, porque lo que persigues, por ley, huye. Cuanto más quieres algo con ansiedad, más lo defines como algo fuera de ti, y lo que defines como externo se mantiene así, no porque no lo merezcas, sino porque tu estado interno lo empuja lejos. Pero cuando cambias de frecuencia, todo cambia. Cuando sueltas la urgencia, la prisa, la expectativa, te conviertes en un campo magnético. Ya no estás proyectando carencia, sino plenitud. Ya no estás diciendo ven a mí, estás diciendo yo soy eso. Y eso, hermano mío, lo transforma todo. El campo magnético no se crea con palabras, se crea con presencia, con identidad, con la certeza silenciosa de quien ya no busca resultados, porque ya es el resultado. No hay esfuerzo en ese estado, no hay presión, solo un centro tan estable, tan claro, tan coherente, que el universo se ordena a su alrededor. Haz esto, deja de pensar en cómo conseguir lo que quieres, deja de planear, de analizar, de mirar al futuro con hambre. Vuelve al presente, vuelve a ti. Pregúntate, ¿qué energía estoy emitiendo ahora? ¿Desde dónde vibro? Y si detectas necesidad, presión o urgencia, detente. Respira y elige una nueva posición. No desde el hacer, sino desde el ser. En vez de buscar amor, sé amor. En vez de perseguir dinero, habita la conciencia y riqueza. En vez de desear salud, siente la perfección de tu cuerpo ahora. Porque el campo magnético no nace de lo que piensas, nace de quien estás siendo. Los grandes cambios ocurren no cuando haces más, sino cuando dejas de cazar. Cuando decides que tu centro es más poderoso que cualquier objetivo. Y desde ese centro, todo comienza a girar hacia ti. Personas, oportunidades, ideas, recursos, todos llegan. Porque tú ya no estás corriendo detrás. Estás irradiando desde dentro. Este es el camino de la ley al revés. Menos esfuerzo, más magnetismo. Menos urgencia, más presencia. Menos necesidad, más certeza. Porque el que caza, vive en escasez. Pero el que atrae, ya es abundancia. Detente un momento. Respira. Hazte esta pregunta sin apuro, sin lógica, sin necesidad de responderla rápido. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de perseguirlo? Eso que tanto deseas. Eso que has buscado por años. Eso que visualizas, afirmas, intentas atraer. ¿Persigues con disciplina o ansiedad? ¿Qué pasaría si, por primera vez, simplemente lo dejaras de perseguir? No porque ya no lo quieras, no porque renuncies a tu sueño, sino porque has comprendido que el acto mismo de perseguirlo lo mantiene lejos. Porque has visto con claridad que el que persigue se define como alguien que aún no lo tiene. Y el universo, obediente, se encarga de reafirmar esa verdad una y otra vez. La mente teme esta pregunta. La mente dice, si dejo de buscarlo, ¿cómo llegará? Pero el alma lo sabe. Cuando dejas de correr, llegas solo, porque ya no hay fricción.
Ya no estás emitiendo carencia. Ya no estás diciendo con tu vibración, me falta. Estás diciendo, estoy completo. Lo recibo porque soy uno con ello. Piensa en esto con profundidad. ¿Cuántas veces lo intentaste todo? ¿Cuántas veces acumulaste técnicas, estrategias, prácticas? ¿Y qué resultado te dio? Tal vez algunos avances, pero el corazón seguía apretado, la espera seguía viva, el vacío seguía ahí. ¿Por qué? Porque aún perseguías, aún te sentías separado. Entonces, ¿qué pasaría si hoy, solo por hoy, dejaras buscar, no como derrota, sino como declaración, como afirmación suprema de poder, como un acto espiritual, y en vez de querer, eligieras asumir, en vez de correr, eligieras quedarte quieto en la certeza? ¿Qué sentirías? ¿Qué cambiaría? El que no persigue no es el que ha renunciado, es el que ya se ha convertido. Y al convertirse, ya no necesita ir tras nada, porque todo lo que antes deseaba empieza a reconocerlo. Lo buscado comienza a buscarte, no porque lo pidas, sino porque tu energía ya lo contiene. Haz esto, por un instante, suelta el deseo, suelta el cuándo, el cómo, el cuánto. Suelta el objetivo, quédate solo contigo y siente el descanso de quien no espera nada, porque ya lo tiene todo. Ese es el verdadero poder. No el poder de mover cosas, sino el poder de no necesitar mover nada para que las cosas se alineen solas. Hoy puedes elegir dejar de perseguir. Hoy puedes elegir ser. Y cuando lo haces, algo invisible cambia. No afuera, adentro. Y como siempre, el afuera se encargará de seguirte. Este es el corazón de la ley al revés. No recibes cuando más lo buscas. Recibes cuando ya no lo necesitas. Todo en la naturaleza cumple. El árbol no duda si dará fruto. El río no se detiene a pensar si llegará al mar. La flor no se pregunta si merece abrir sus pétalos. Todo lo vivo, todo lo real, todo lo auténtico, se mueve desde un solo estado, el del cumplimiento. No espera, no desea, simplemente es. Y tú, hermano mío, perteneces a esa misma fuente. Lo que ocurre es que lo olvidaste. Te entrenaron para vivir esperando, para ver la vida como una serie de peldaños. Primero haces esto, luego aquello. Primero te esfuerzas, luego tal vez recibes. Y así, como quien espera que la lluvia caiga por mirar al cielo, pasas los días con la mirada fija en el futuro, sin saber que todo lo que buscas se encuentra en el ahora. No como posibilidad, como estado. El estado natural del ser humano no es el deseo, es el cumplimiento. Y todo deseo que aparece no es para que lo persigas, sino para que recuerdes lo que ya eres. Porque el deseo es un mensajero, no un aviso de carencia. Viene a decirte, esto también habita en ti, solo tienes que asumirlo. Pero el mundo te convenció de que debes esperar. Esperar el momento correcto. Esperar la aprobación. Esperar que las cosas cambien afuera. Esperar la señal. Y tú, sin darte cuenta, entraste en el estado más improductivo de todos, la espera. Porque el que espera no actúa desde la fe. Actúa desde la duda, desde la separación, desde la idea de que algo externo debe venir a completarlo. La espera es un engaño, un limbo emocional, un estado que parece inocente, pero que bloquea lo que deseas. Porque si estás esperando, estás afirmando que no está. Y lo que no está, no puede llegar, porque tú ya lo estás empujando fuera de tu campo con tu vibración. Haz esto, deja de esperar. Hoy, deja de esperar la manifestación, el cambio, la solución, el milagro. Y entra en el único estado donde todo ya fue dado, el cumplimiento. ¿Cómo se siente haberlo recibido? ¿Cómo se comporta alguien que ya lo tiene? ¿Qué piensa? ¿Cómo camina? ¿Cómo duerme? Eso es lo que importa, porque el universo no responde al deseo, responde al estado. Cada vez que asumes el cumplimiento como tu normalidad, el mundo empieza a confirmarlo. Puede que no de inmediato, pero lo hará, porque tú ya no estás esperando. Tú estás viviendo, tú estás agradeciendo. Tú estás descansando en la certeza de que ya ocurrió. El cumplimiento no es un lugar al que llegar, es un estado al que regresar, porque es tu naturaleza, no algo que logras, sino algo que recuerdas. Y cuando lo recuerdas, todo empieza a reflejarlo. No porque hayas hecho más, sino porque al fin dejaste de esperar. Así es la ley al revés. Mientras esperas, nada se mueve. Pero cuando te instalas en el cumplimiento, el universo entero empieza a entregarte lo que ya eras. Hay una idea profundamente instalada en la mente colectiva, que para lograr algo hay que hacer mucho.
Esfuerzo, lucha, acción constante. El mundo grita, muévete o te quedas atrás. Pero hay una dimensión más elevada, silenciosa, inviolable, donde ocurre lo opuesto. Allí, no haces y todo se hace. No empujas y todo fluye. No insistes y todo llega. Ese espacio se llama el vacío. El vacío no es ausencia, es potencia pura. Es la matriz invisible donde todas las posibilidades existen antes de volverse forma. El vacío no es carencia. Es espacio libre, abierto, sin resistencia. Y lo que no tiene resistencia, atrae sin esfuerzo. Así funciona la manifestación verdadera. No desde el ruido de la mente, sino desde el silencio fértil del alma. Cuando tú dejas de moverte por ansiedad, cuando te detienes no por miedo, sino por poder, cuando eliges no actuar externamente pero mantienes la certeza internamente, entras en el vacío. Y en ese espacio, donde ya no estás interfiriendo con tu deseo, todo comienza a gestarse, sin que muevas un dedo. El vacío es lo que hay entre la imagen que sostienes en tu conciencia y su aparición en el mundo. Es ese espacio invisible donde el universo reorganiza las piezas, donde los medios se alinean, donde las puertas se abren. Pero si tú llenas ese espacio con ruido, con dudas, con preguntas, con impaciencia, lo bloqueas. No lo permites, porque la energía no puede moverse donde hay fricción. La creación más poderosa no nace de la acción, sino de la claridad. Y cuando estás claro, no necesitas moverte. El movimiento viene a ti. Las oportunidades, las personas, los eventos, todo se ajusta. No porque hiciste algo, sino porque al dejar de hacer, dejaste que la ley cumpliera su función. Haz esto. Cuando termines de imaginar, de asumir, de sentir como si ya fuera real, no hagas nada más. No busques señales. No vuelvas a visualizar por miedo. No intentes acelerar el proceso. Simplemente mantente en el vacío. Camina, respira, vive, pero sin interferir. Porque ya sembraste, ya decretaste, y ahora el universo solo necesita espacio. ¿Te das cuenta de la belleza de esta ley al revés? No ganas por hacer más. Ganas por quitarte de en medio. Por permitir que la imagen sembrada en el subconsciente se reproduzca sin interrupciones. Por confiar en la ley más que en tu necesidad de controlar. Cuando tú habitas el vacío con serenidad, cuando ya no necesitas manipular nada, cuando ya no te mueves por ansiedad, entonces el vacío se vuelve imán. Y lo que antes se resistía, viene. No porque lo persigas, porque tú ya estás listo para recibirlo. Este es el arte de no hacer y aún así manifestarlo todo. Te han hecho creer que eres el camino, que estás en proceso, que estás yendo hacia, que aún no eres, pero serás, que te estás transformando, que te estás acercando. Y cada vez que te repites eso, cada vez que te colocas como quien va tras el resultado, lo empujas más lejos. Porque, sin darte cuenta, estás afirmando, todavía no soy. Y el universo, que solo conoce estados, no intenciones, responde a eso exactamente. Pero la ley al revés rompe esa lógica. Te dice, no eres el que va hacia el resultado. Eres el resultado mismo. No estás caminando hacia la abundancia. Eres la abundancia. No estás acercándote al amor. Eres el amor. No estás aprendiendo a manifestar. Eres la manifestación hecha carne. Y cuando haces ese giro, ese cambio radical en la forma en que te ves a ti mismo, todo en tu realidad cambia para ajustarse a esa nueva identidad. El problema es que seguimos identificándonos como el personaje en evolución, como el que aún tiene que lograr, superar, sanar, construir. Y aunque eso parece humilde, es en realidad una forma sofisticada de rechazar el poder que ya está en ti. Porque mientras seas el aprendiz, no eres el maestro. Mientras seas el que camina, no eres el que ya llegó. La manifestación verdadera sucede cuando dejas de ponerte en el trayecto y te colocas en el final, no como alguien que lo logró, sino como alguien que siempre fue eso. Porque en el plano de la conciencia no hay tiempo, no hay proceso, solo hay decisión, elección de ser. Haz este giro dentro de ti. Cada vez que pienses, algún día tendré esto, corrígelo por, esto es lo que soy. No mañana, no después, ahora, y si tu mundo exterior aún no lo refleja, no importa. No es el mundo el que valida tu estado, es tu estado el que transforma el mundo. Lo externo es tardío, lo interno, eterno. Este es el punto más alto de la ley al revés. No camines hacia la montaña, conviértete en ella. No avances hacia el éxito, habítalo. No te conviertas en el camino,
porque el camino solo existe si tú no eres el resultado. Y eso ya no es tu verdad. Tu verdad es que tú ya eres. Y desde esa identidad, desde esa declaración silenciosa y firme, todo lo demás vendrá. No por esfuerzo, no por mérito, por resonancia, porque el universo solo puede darte aquello con lo que tú te identificas. Eres el resultado. No lo olvides. Eres la manifestación. No lo niegues. Eres el fin. No sigas actuando como el medio. Te ha pasado. Lo deseaste, lo intentaste, lo buscaste. Y nada, pero justo cuando soltaste, apareció. Justo cuando dijiste, ya no me importa. Cuando dejaste de esperar, cuando seguiste con tu vida sin mirar atrás, lo que tanto querías tocó tu puerta. ¿Casualidad? ¿Suerte? ¿Magia? No, es ley. Y es una ley que parece ilógica, injusta incluso, hasta que comprendes esto. Cuando ya no te importa, vivas como si ya lo tuvieras. Y cuando vivas como si ya lo tuvieras, lo atraes. El no me importa no es indiferencia. Es libertad. Es desapego real. Es el estado más puro de confianza, el espacio donde la necesidad muere y el magnetismo nace. Porque mientras te importa demasiado, mientras dependes de eso para sentirte completo, estás proyectando una cosa. Aún no está. Aún falta. Aún no eres. El universo no responde a tu deseo, responde a tu energía. Si estás esperando con tensión, con ansiedad, con urgencia, lo estás alejando. Pero si estás en paz, en calma, en plenitud, lo estás permitiendo. Porque el que ya lo tiene, no lo necesita. Y eso es lo que ocurre cuando de verdad ya no te importa. No porque lo hayas olvidado, no porque te hayas resignado, sino porque te sientes tan completo, tan lleno, tan conectado, que si llega, bien. Y si no, también. Y es precisamente en ese estado donde todo se activa. El mundo te enseñó que mientras más te importe, más probable es que lo consigas. Pero la ley al revés te dice lo contrario. Cuando ya no lo necesitas, es cuando estás listo para recibirlo. Porque ya no lo estás tratando como algo separado de ti. Ya no lo estás persiguiendo desde el vacío. Ya no estás suplicando. Estás permitiendo. Haz esto. Piensa en eso que tanto anhelas. Míralo de frente y repítelo en silencio. No te necesito. Te elijo, pero ya no te cargo con mi carencia. Si vienes, que sea porque soy completo, no porque estoy roto. Y observa, no lo hagas para que llegue. Hazlo porque has recordado quién eres sin eso. Y desde ese estado, lo que antes se resistía empieza a fluir. No es falta de amor. Es poder. No es apatía. Es fe absoluta. Fe en que el universo se alinea con los que no mendigan, sino que emanan. Y por eso, hermano, todo llega cuando ya no te importa. Porque el alma que no necesita nada, lo merece todo. Muchos confunden soltar con renunciar. Creen que dejar ir es lo mismo que rendirse. Que al soltar, están perdiendo. Que si ya no luchan, ya no lo quieren. Pero esa es la mentira más grande que nos contaron. Porque en la ley al revés, el acto más poderoso no es insistir, es soltar. Y el alma no se rinde cuando suelta. El alma confía. Soltar no es dejar de desear. Soltar es dejar de interferir, dejar de controlar, dejar de enviar señales mezcladas al universo. Porque cuando tú dices que quieres algo, pero al mismo tiempo lo vigilas, lo dudas, lo fuerzas, lo analizas, estás interrumpiendo el flujo natural de su manifestación. No estás confiando, estás suplicando, estás actuando desde la carencia. Pero cuando sueltas, cuando respiras y dices, ya está hecho, cuando sigues tu día sin ansiedad, sin urgencia, sin la necesidad de revisar si ya llegó, estás diciendo algo mucho más fuerte que cualquier afirmación. Yo sé quién soy, y por eso no necesito forzarlo. Eso es el arte de dejar ir. No abandonar el deseo, sino entregárselo a la ley. No dejar de imaginar, sino dejar de perseguir. No renunciar al sueño, sino al personaje que cree que necesita sufrir para obtenerlo. La verdadera manifestación ocurre después de soltar. Después de haber asumido el estado del deseo cumplido y luego haberlo dejado flotar, como quien lanza una semilla al viento sabiendo que la tierra sabrá qué hacer con ella. Eso es fe, no el intento desesperado de convencerte, sino la certeza profunda de que lo que ya fue asumido debe cumplirse. Haz esto. Cuando sientas que estás apretando demasiado un deseo, revisándolo, midiéndolo, repitiéndolo por miedo que se pierda, detente. Siéntate en silencio y di en tu interior, lo suelto no porque no lo ame,
sino porque ya es mío. Y luego sigue tu vida. Habita tu presente. Ríe, camina, trabaja, ama, como si ya lo tuvieras. No actúes para obtenerlo. Vive como quien ya lo recibió. Porque soltar no es pasividad. Soltar es dominio. Es la postura de quien ya no necesita comprobar nada. Es la frecuencia de quien ya está en el resultado. Y desde ahí, el mundo se mueve, las puertas se abren, las piezas encajan, no por insistencia, sino por resonancia. Recuerda siempre, lo que persigues se escapa, pero lo que sueltas con confianza vuelve con certeza. Así es el arte de dejar ir. Así es como se manifiesta sin rendirse. Así es como se gana sin luchar. Lo has visto, lo has sentido. Aquello que más ansias parece huir. Aquello que más persigues se escapa. Pero justo cuando sueltas, justo cuando dejas de buscar, justo cuando te rindes sin dolor, ahí aparece. Es una paradoja, es la ley al revés. Y es una de las más potentes verdades espirituales que puedes recordar. Los que no buscan son los que encuentran. Porque el que no busca no vive desde la necesidad, vive desde la completitud. Y el universo responde al ser completo con regalos invisibles, con sincronicidades inesperadas, con manifestaciones que parecen mágicas. Pero no son magia, son reflejos. Reflejos de un estado que ya no pide, que ya no persigue, que simplemente es. El buscador vive con la mirada puesta hacia afuera, hacia lo que le falta, hacia lo que quiere que llegue. Pero ese enfoque lo deja ciego para ver que todo ya está ocurriendo dentro. Que el verdadero hallazgo no está en la meta, sino en la identidad. Que no se encuentra lo que se desea, se encuentra lo que uno ya es. Por eso, cuanto más sueltas, más llega. Porque dejas de emitir la vibración de carencia. Porque dejas de afirmarle al universo, aún no está. Porque comienzas a habitar un nuevo estado, el del ser completo, el del que ya no necesita buscar, porque ya ha encontrado en sí mismo todo lo que alguna vez creyó que estaba afuera. Haz esta prueba. Piensa en algo que llevas mucho tiempo queriendo manifestar. Siente cuánta carga hay detrás, cuánto esfuerzo, cuánta presión, cuánta espera. Luego, por un momento, deja de buscarlo. No lo rechaces. Simplemente deja de necesitarlo. Cierra los ojos y siente que ya no hay prisa, que ya no hay lucha. Siente que, aunque nunca llegara, tú seguirías completo. En ese momento, te habrás convertido en uno de los que no buscan. Y desde ese lugar, todo empieza a venir a ti. Porque el que no busca no está diciendo, no lo quiero. Está diciendo, lo reconozco, lo acepto, sé que ya es mío. Y esa es una vibración que no se puede ignorar. Porque no hay resistencia, no hay duda, solo hay certeza. La paradoja es esta, los que buscan no encuentran. Pero los que encarnan el estado ya no necesitan encontrar nada. Y por eso, el universo les entrega todo. No como premio, sino como reflejo. Este es el corazón de la ley al revés. No necesitas perseguir lo que ya te pertenece por derecho de conciencia. Solo necesitas recordar quién eres sin ello, y entonces lo atraerás todo. Has pasado años buscando respuestas. En libros, en personas, en técnicas, en señales del mundo. Te dijiste, cuando lo descubra, todo cambiará. Cuando lo tenga, al fin estaré completo. Pero lo que nadie te dijo, lo que el mundo olvidó decirte, es que la respuesta no estaba allá afuera. Nunca estuvo. La respuesta eres tú, tu presencia, tu existencia, tu ser. Tú mismo eres la manifestación más poderosa, la evidencia viva de la conciencia en forma. Y mientras sigas creyendo que algo externo te validará, seguirás retrasando tu poder. Porque el universo no responde a quien pide respuestas, responde a quien ya se ha reconocido como la respuesta. La ley al revés te enseña que no tienes que buscar más para merecer, que no necesitas obtener algo para ser digno, que no es el dinero lo que te hace abundante, no es el amor lo que te hace valioso, no es el éxito lo que te hace real, es tu presencia, tu energía, tu identidad. Estás aquí, estás vivo, estás consciente, y con eso basta. Esa es la señal. Esa es la afirmación. Esa es la fuente. Todo lo demás, dinero, amor, salud, reconocimiento, son reflejos de cómo tú te ves a ti mismo. Y si tú te ves como alguien que aún debe lograr, aún debe sanar, aún debe merecer, seguirás retrasando lo que ya te pertenece. Pero si hoy decides habitar tu ser sin condiciones, sin juicio, sin buscar nada más,
Verás que lo que esperabas no era una meta, era una versión de ti mismo que ya estaba lista para recibir. Haz esto. Deja de preguntarte, ¿cómo manifiesto? Pregúntate, ¿quién estoy siendo ahora? Porque no es tu deseo lo que crea, es tu estado de ser. Si ya eres la respuesta, entonces el mundo se volverá una confirmación constante. No tendrás que hacer nada, solo permanecer. Imagina que ya lo tienes todo. No lo imagines como escena, sino como estado. ¿Cómo se siente estar tan completo que nada es urgente? ¿Cómo se comporta alguien que ya no espera señales porque él mismo es la señal? Habita esa presencia. Respira desde ahí, vive desde ahí, y el mundo, obediente, comenzará a girar en torno a ese nuevo tú. Ya no estás esperando respuestas. Tú eres la respuesta. Y el día en que lo sientas tan profundamente que ya no necesites pruebas, será el día en que todo lo que alguna vez esperaste comience a buscarte. Si de verdad creyeras que ya lo tienes, ¿seguirías buscándolo? Si supieras, sin una sola duda, que ya está cumplido, ¿seguirías esperando señales, repitiendo afirmaciones, visualizando con ansiedad? La respuesta es no, porque el que vive desde el final no busca nada. No espera, no pregunta, no observa el mundo como si algo faltara. El que vive desde el final simplemente es. Esta es la clave que transforma toda la práctica. No se trata de querer más intensamente, ni de pensar más fuerte, ni de repetir 1000 veces lo mismo. Se trata de asumir que ya ha ocurrido, y vivir como quien ya lo sabe. Eso es vivir desde el final. Eso es encarnar el estado. Eso es la ley al revés. El buscador nunca encuentra porque vive desde la distancia, pero el que vive desde el final ni siquiera necesita encontrar, porque ya está habitando la escena cumplida. Todo lo que hace, lo dice, lo piensa, lo siente, ya parte de la conciencia del resultado. No actúa como quien está en camino, sino como quien ya llegó. Y esto es más que una técnica. Es un cambio total de identidad, un renacimiento. El final no es un lugar, es una frecuencia, es una postura interior. El final no tiene urgencia, no tiene duda, no tiene tensión. El final es paz, es presencia, es gratitud silenciosa. Porque no hay nada que probar, nada que obtener, nada que esperar. Haz esto, toma el deseo que más has trabajado y detente. Cierra los ojos y, por un momento, siéntelo como si ya estuviera cumplido. No como visualización, sino como verdad. Camina por tu día como quien ya lo vive. Habla como quien ya lo recibió. Relaciónate con los demás como quien ya no busca. Y verás como el mundo, poco a poco, empieza a reflejar esa certeza silenciosa. No es necesario actuar para acelerar nada. No necesitas apurarte. No necesitas interferir. Cuando vives desde el final, no hay proceso. Solo hay confirmación. Y esa confirmación puede venir en cualquier forma. Pero tú no la buscas. Tú simplemente la reconoces cuando llega. Y entonces, lo que antes se sentía lejano, pesado, imposible, se vuelve ligero. Se vuelve normal. Se vuelve inevitable. Este es el corazón de la ley al revés. No busques, no esperes, no mires al mundo como si algo faltara. Solo vive desde el final, y todo lo demás se ajustará. Has intentado, has buscado, has practicado técnicas, has repetido afirmaciones, has imaginado, rezado, visualizado, esperado. Pero hay un momento sagrado, en el que algo cambia. No afuera, adentro. Es cuando, por fin, paras. No como quien se rinde, sino como quien sabe. Y es entonces, en ese instante de calma sin esfuerzo, de certeza sin palabras, cuando ocurre lo que nunca ocurrió antes. Todo empieza a venir a ti, no porque lo pediste más fuerte, no porque lo visualizaste con más detalle, sino porque dejaste de correr, dejaste de empujar, dejaste de buscar, y al detenerte, dejaste espacio. Espacio para que la vida te alcance, para que lo que era tu deseo se convierta en tu reflejo, para que el milagro, ese que tanto anhelabas, llegue sin hacer ruido. Así funciona el universo. No premia al más ansioso, no escucha al que grita más alto. Se abre ante aquel que permite, no el que fuerza, ante aquel que descansa en el saber silencioso de que todo está cumplido. Y ahí, cuando ya no lo necesitas, cuando ya no lo vigilas, cuando simplemente eres, empieza a suceder. El dinero llega, la llamada aparece, la oportunidad cruza la esquina, el síntoma desaparece, la respuesta toca tu puerta sin que tú la hayas buscado. Eso es el milagro silencioso.
Eso es la ley al revés. Haz esto, detente. No hagas más por hoy. No pienses más. No preguntes. Solo permanece. Camina por tu día sin tratar de cambiar nada. No busques señales. No esperes que algo pase. Simplemente vive. Y observa. No imaginas lo que puede llegar a ti cuando no estás interfiriendo. Cuando no estás resistiendo. Cuando paras y te das cuenta de que ya eras todo lo que buscabas. El milagro no se crea con tensión. El milagro ocurre cuando dejas de entorpecer lo que ya estaba viniendo hacia ti. Porque la verdad es esta, nunca fue necesario correr. Solo era necesario detenerte para poder recibir. Todo este tiempo creíste que cuanto más buscabas, más cerca estabas. Que si lo pensabas más, lo atraías. Que si lo deseabas más, lo merecías. Pero ahora lo sabes, la verdadera abundancia no viene cuando más la buscas, viene cuando ya no la necesitas. Porque cuando dejas de buscar, regresas a tu trono, al centro, al origen, a esa quietud donde nada falta. Y por eso, todo llega. No es una frase bonita, es una ley. Es el código invisible que rige la creación. El universo no le responde al que ruega, le responde al que recuerda. Y el que recuerda quién es, no busca nada. Camina como si todo ya estuviera en su bolsillo. Habla con la ligereza de quien no tiene urgencias. Duerme como quien sabe que el mañana ya le pertenece. Cuando dejas de buscar, ya no estás emitiendo carencia. Estás emanando certeza. Y la certeza no es fe ciega. Es comunión silenciosa con el poder creador dentro de ti. Es el lenguaje del alma que ya no necesita demostrar, porque ya es. Y es desde ese estado, desde esa frecuencia sagrada, que empieza a llover abundancia. No hablo de lluvia simbólica. Hablo de billetes inesperados. Hablo de mensajes que aparecen cuando ya habías soltado. Hablo de oportunidades que no viste llegar porque dejaste de mirar. Hablo de gente tocando tu puerta. Hablo de salud que florece, amor que entra, milagros que no anuncian su llegada, porque no necesitan hacerlo. La vida no castiga. La vida solo espera. Es paciente con tu mente impaciente. Es amorosa con tu urgencia. Pero cuando tú por fin te callas por dentro, cuando dejas de moverte como si algo faltara, ella se derrama sobre ti. Haz esto. Hoy, deja de buscar. Solo por hoy. En vez de pedir, agradece. En vez de afirmar, respira. En vez de visualizar, camina como quien ya está dentro del milagro. Porque tú no viniste a perseguir la vida. Tú viniste a recordar que la vida te sigue a ti. Y cuando eso lo sientes, cuando eso lo encarnas, el mundo entero se pone de pie para servirte. No porque eres más, sino porque al fin has recordado que ya eras todo. Este es el cierre, pero no es un final. Es el inicio de una forma completamente nueva de estar en el mundo. Sin esfuerzo, sin ansiedad, sin persecución. Solo tú, despierto, presente, radiante. Y ahora que dejaste de buscar, prepárate, porque va a llover, y no será una gota. Será abundancia, será amor, será confirmación, y será inevitable.